vamos a dar formato del plan de negocios con las generalidades, ¿verdad? Lo que debe de llevar esa parte del plan de negocios, y en la próxima discusión vamos a ver la parte de mercadeo. De ahí van a tener una discusión evaluada el 31, bueno, ustedes el 1 de abril. Luego vamos a pasar al 8 de abril con el formato de plan de negocios, pero en la parte técnica. De ahí vamos a vacaciones. En esa parte vamos a reforzar la teoría. ¿Okay? Aquí vamos a dar una pausa a la parte del plan de negocios, y en estas 4 discusiones vamos a hacer un par de ejercicios que van a venir a reforzar lo que han visto en el teórico. De ahí en la discusión 12, ya en mayo, vamos a ver lo último de el plan de negocios en la parte económico-financiero. Seguimos con la discusión evaluada el 27 de mayo. Luego seguimos con el tema de oferta y demanda, que vamos a reforzar lo del visto en clase en junio. Y en teoría, en la parte de plan de negocio se va a venir entregando ahí por el 4 de junio. Creo que por esta fecha vamos a ir entregando un sábado, vamos a ir entregando el documento como tal, tentativamente para el 4 de junio. Y para la semana 9 y 10 vamos a tener una pequeña feria virtual. Aún veremos cómo vamos a funcionar con eso, porque lo ideal sería que sea por discusiones, y creo que así va a ser, en la cual cada grupo va a exponer su plan de negocios, ¿verdad? Y el 24 de junio tenemos ya la última evaluación de las discusiones. Así es ahorita la planificación, ¿ok? Para que vayan tomando en cuenta estas fechas. Una consulta, ingeniera. Bien. Con lo que sería la discusión evaluada, sería siempre dentro de la clase de esta discusión. Sí, con las clases sería. Gracias. Ok. Bien. ¿Alguna otra consulta? Bien, si no hay consulta, vamos a continuar. Vale. El día de hoy vamos a ver un poco sobre los modelos de negocio. Veamos qué es un modelo de negocio. Es la descripción de la forma en que se crea, captura y entrega un valor económico o social. Es la categorización de tareas y actividades que implica la empresa, el producto y el servicio que se pretende forjar. En forma más simplificada o más clara, es la forma de cómo mi idea de negocio, de cómo mi emprendimiento, cómo mi empresa va a generar una solución que aporte valor agregado a mi cliente, y la forma en cómo nosotros vamos con nuestro negocio vamos a ganar. El fin principal de todo negocio es la acumulación de ingresos, ¿verdad? Los modelos de negocio nos sirven para tener en cuenta los actores más importantes, ¿verdad? Aquellos actores claves dentro de las operaciones de los negocios. En esta discusión, explotadoras personalizadas, se tiene cuáles son aquellos actores claves al momento de la operación del negocio. Por ejemplo, las materias primas, los recursos son uno de los más importantes. Los proveedores de las partes del equipo. Entonces, los modelos de negocio nos sirven para tener una guía a seguir en nuestro negocio, para no estar improvisando todo el tiempo. Y no les digo que en un negocio van a seguir al pie de la letra
lo planificado. Siempre existen imprevistos, pero entre menos imprevistos tengamos, entre menos errores cometamos o en la medida en que seamos más organizados, que el proceso esté mejor planificado, mejor van a ir saliendo las cosas. Entonces, para eso nos funciona un modelo de negocio, para tener como una ruta a seguir. Un modelo de negocio define la realidad en que se desarrolla la idea. ¿Okay? Nosotros ya tenemos, por ejemplo, lo de la alquiler de equipos, ¿verdad? Nosotros tenemos la idea de alquilar equipos, pero el modelo de negocio va a funcionar para llevar a la realidad esa idea, para tropicalizar esa idea, de acuerdo a las situaciones actuales en las cuales quiero que se desarrolle ese negocio, o sea, de acuerdo a la realidad en la cual se va a desarrollar. La guía es una guía, ¿verdad? Con una ruta a seguir de operaciones y planeamiento de la estrategia de éxito. Y a la vez, cuando tengamos un buen modelo de negocio, una buena planificación de nuestro negocio, a medida nuestro negocio va creciendo, vamos a atraer inversores o líderes. Los inversores pueden inyectar capital a nuestro negocio para ir creciendo, ¿verdad? O aquellas personas que se pueden convertir en actores claves dentro de nuestro negocio, a cuales podemos delegarles actividades. Por ejemplo, cuando se inicia una empresa, uno es el que hace todo. Uno es el de recursos humanos, uno es el financiero, uno es el técnico, uno es multiusos. Pero a medida el negocio va creciendo, ciertas actividades se pueden ir delegando, ¿verdad? A ciertos líderes que tengamos dentro de nuestra empresa. También en la parte de modelo de negocios se realizan diferentes análisis que nos van a ayudar a tener un diagnóstico, ¿verdad?, de nuestra empresa. Uno de ellos es el análisis FODA, no sé si ya lo han escuchado, que es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En este análisis FODA vemos diferentes fuerzas, ¿verdad? Las fuerzas internas y las fuerzas externas. Cuando hablo de fuerzas internas, es aquello interno, valga la redundancia, de nuestra empresa, que tenemos la capacidad de modificarlo, ¿verdad? Por ejemplo, la necesidad de nuestro personal de realización. Podemos tener cierto grupo de personas que tienen aquella motivación de crecer, ¿verdad? Crecer económico, profesionalmente. Entonces, nosotros podemos brindar esas herramientas para que ese mismo personal crezca. Vocación innovadora dentro de nuestra empresa, la integridad y responsabilidad social, que puede ser parte de una de las fuerzas internas positivas para nuestro negocio, una visión optimista que depende de nuestra empresa, una armonía organizacional y una autonomía. Y en las fuerzas externas están aquellas en las cuales definitivamente nosotros no tenemos poder de cambio. Por ejemplo, lo político y lo económico. Cuando se inicia una empresa, uno está atado a la economía nacional, a cómo están por ejemplo, estamos en plena inflación, nosotros no podemos cambiar eso. O las políticas públicas, ¿verdad? Hay ciertas políticas públicas que hay que respetarlas, que no dependen de nosotros, que existan o no existan. La pandemia es un claro ejemplo, que es una fuerza externa, es una amenaza, porque no es externo y nosotros no podemos cambiarlo. Lo único que nos queda es adaptarnos a eso, ¿verdad? O sobrevivir a esas amenazas. Tenemos el contexto sociocultural en donde va a operar nuestro negocio. Existen cierta cultura, ciertas ideas, ¿verdad?, que debemos de respetar. No podemos cambiarle la forma de pensar a las personas.
El contexto tecnológico, cuando a medida pasa el tiempo, la tecnología va agarrando campo y y no es algo que no podemos parar, ¿verdad? Por ejemplo, tengo mi competencia y está innovando en temas tecnológicos y yo me estoy quedando atrás. Entonces, pero es algo que yo no puedo detener, que la innovación tecnológica se esté dando. Yo tengo que adaptarme a esos cambios. La cultura laboral de la zona en la cual voy a trabajar o la zona en la cual voy a montar mi negocio, el contexto organizacional dentro de la zona donde vamos a trabajar, contextos familiares en los cuales no tenemos, por ejemplo, contextos familiares externos, ¿verdad? No de nosotros, sino que por ejemplo, de nuestros colaboradores. Nosotros no podemos cambiar el contexto de sus familias, ¿verdad? O las situaciones en sus familias. Entonces, pues toca ver cómo se modifica de acuerdo a que no dañe, ¿verdad?, el proceso dentro de las empresas. Y el contexto educacional, las diferentes políticas educacionales en nuestro país, digamos, el nivel de aprendizaje que existe en nuestro país, pues no, por ejemplo, mi empresa necesita alguna persona capacitada de forma específica en el uso de algún programa en específico o con algunos conocimientos específicos, pero en mi país no existe esa especialización, sino que hay que mandar a alguien a que se capacite al exterior. Entonces son cosas que nosotros no podemos cambiar porque pues de forma externa no existe esa capacitación. Entonces son cosas que no podemos cambiar, pero nos podemos adecuar a ellas. Acá en el FODA tenemos las amenazas y oportunidades que son de forma externa. Las amenazas son aquellas cuestiones pues negativas, la pandemia, que la inflación, la delincuencia es una de las más grandes amenazas que nosotros no podemos cambiar, ¿verdad? Las oportunidades, por ejemplo, nuevos créditos para micro y Bandesal, nuevos créditos para micro y pequeños empresarios, políticas para el apoyo a los microempresarios. Se dio una baja de precios o una baja de impuestos a la importación. Eso me ayuda porque la materia prima que voy a importar voy a pagar menos impuestos, menos TAI. Entonces, pero es algo esa es una oportunidad, es algo externo que se da y que lo podemos aprovechar. De ahí tenemos las debilidades y fortalezas, que ya es forma interna. Fortalezas en una empresa, el clima organizacional dentro de ella, que todos se llevan bien, un excelente ambiente laboral, que tenemos la capacidad de producir de acuerdo a las necesidades del cliente, que tenemos liquidez económica, que tenemos buenas relaciones con los proveedores. Esas son fortalezas internas. De ahí tenemos las debilidades, ¿verdad?, que son aquellos aspectos negativos que pueden afectar a la empresa, pero que son internos y que sí tenemos las posibilidades de contrarrestarlas. Por ejemplo, falta de capital, ¿verdad?, que es una de las mayores debilidades para toda empresa. Falta de capacidad instalada podría ser también. Cosas que sí podemos resolver. Obviamente no va a ser tan fácil, pero que sí está en nosotros poder cambiarlas. Los análisis FODA también funcionan para hacer diferentes cruces. Por ejemplo, tengo una debilidad, yo la puedo contrarrestar con mis fortalezas o con mis oportunidades. Tengo amenazas, pero las amenazas puedo hacer que no me afecten tanto por
medio de fortalezas u oportunidades. Entonces, al final se hace un análisis FODA de mi empresa o mi negocio y el objetivo es hacer los diferentes cruces, ¿verdad? Cruces que ayuden a contrarrestar debilidades y ayuden a potenciar fortalezas. Tenemos otro modelo de negocio, otro análisis, es el de las 5 fuerzas de Porter. En este vemos, tenemos 4 ejes, que se concentran en la competencia en el mercado. Que dan como resultado que se concentran en la competencia de mercado, pero que tenemos, ¿verdad? Primero, el poder de negociación de los clientes, que también está relacionado con el poder de negociación de los proveedores. Es como en el poder de negociación de proveedores, nosotros como clientes, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, nosotros necesitamos materia prima, pero esta materia prima yo debo de pagar 30% de anticipo, 70% contra entrega, ¿verdad? Pero yo no tengo la liquidez para pagar ese anticipo o para pagar el producto si no lo he vendido. Entonces, ahí vamos con el poder de negociación. Se podría pagar 30 días crédito, se podría pagar en cuotas, aunque tenga que pagar un interés. Ese es una de las grandes beneficios, ¿verdad?, de ese poder de negociación con los proveedores. Y más todavía cuando el proveedor de mi materia prima puede ser 1 o 2 en el mercado. Si no tengo esa negociación, esa alianza con un proveedor, con mi proveedor, que quizás es el único en el país, y no logro obtener las materias primas, puede que mi negocio no funcione, porque dependo al 100% de ese tipo de proveedor. De ahí tenemos el poder de negociación de los clientes, en los cuales ellos negocian con nosotros. Por ejemplo, para llegar a nosotros tenemos que tener esa capacidad de negociación con ellos para obtener una fidelización, ¿verdad? Porque ellos son los que nos van a inyectar capital para que nuestra empresa funcione. Entonces podemos ofrecer diferentes tipos de beneficios a los clientes y fidelizarlos. También tenemos amenazas, ¿verdad? Las amenazas de nuevos entrantes. Por ejemplo, la idea de las computadoras personalizadas es una idea innovadora. Y si este negocio, digamos, llegase a echar a andar, funciona y es un éxito, es muy, muy probable que venga otra empresa y lo implemente y quiera ofrecer el mismo producto, no el mismo producto, pero similar, ¿verdad? Entonces existe la amenaza de nuevos entrantes en nuestro mercado, nuevas competencias y también la amenaza de productos sustitutos, cuando tenemos productos demasiado caros, ¿verdad?, pero que son de buena calidad. Se da lo típico que se crean las copias, ¿verdad? Copia de ese producto a menor costo. Entonces, aunque la calidad sea más baja, pero viene siendo casi que lo mismo, las mismas funciones que el producto que yo estoy vendiendo. Entonces, se da esa amenaza, esa es una de las fuerzas, y al final tenemos la rivalidad entre las empresas, ¿verdad? Por eso se da la competencia de mercado. También tenemos ese análisis PESTEL, que se basa, ¿verdad?, en 6 ejes: el político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. En el político, ¿verdad?, el tipo de gobierno que está hoy en día, el clima político que se vive en mi país, eso puede afectar directamente nuestros negocios. Conflictos en el país en el que estoy viviendo que no permiten que mi negocio siga creciendo. También lo positivo, ¿verdad? Iniciativas, políticas públicas en ayuda a emprendedores, acceso a créditos,
que apoyen a los microempresarios. Entonces, aquí enlistamos aquellos beneficios y ventajas y desventajas en el ámbito político en el cual se está desarrollando mi negocio. En la parte económica, las tendencias, ¿verdad? Las crisis económicas que actualmente se viven, políticas de innovación, tipos de cambio, los tipos de interés, tienen que ver en el desarrollo de mi empresa. De ahí la parte social, ¿verdad? Por ejemplo, la demografía, el estilo de vida nos permiten identificar aquel segmento de mercado al cual voy a dirigir mi negocio, los niveles de educación, si el producto que yo voy a vender va a ser adquirido por cierto grupo de personas con un nivel educativo un poco más alto, un poco superior. Entonces, eso se enlista acá en la parte social. En lo tecnológico, ¿verdad? Acceso tecnológico, patentes, infraestructuras e investigación. Siempre como ir a la vanguardia en el tema tecnológico. En la parte ecológica, hoy en día, ¿verdad? La parte del cuidado del medio ambiente está tomando mucho terreno y aún existen empresas que al momento de procesar sus residuos lo hacen de la manera incorrecta, ¿verdad? Tirando los desperdicios o los residuos a los ríos, a los mares. Entonces, esto puede llevar a la inhabilitación de la empresa por afectar el medio ambiente, los problemas que estamos viviendo del medio ambiente, los procesos de producción que les mencionaba, de cómo manejamos los desechos, políticas de medio ambiente. Si una empresa incumple afectando, digamos, con las emisiones de gases, esa empresa afecta al medio ambiente. Se tienen políticas que los van a sancionar e incluso los pueden inhabilitar. Y en el tema legal, esto es algo que normalmente muchos dejamos a un lado, pero que al momento de iniciar un negocio es muy importante estar conocedores, más que todo cuando se legaliza una empresa, ¿verdad? Porque al momento de legalizar una empresa, la empresa adquiere un compromiso con la sociedad. Entonces, se debe de cumplir ciertas reglamentaciones nacionales, decretos locales, regulación de precios. Por ejemplo, la ley al la protección al consumidor, ¿verdad? Cómo, de acuerdo a los precios que estamos manejando, de acuerdo a las promociones que estamos manejando, si realmente no estamos estafando al cliente o no estamos engañando al cliente. Un ejemplo claro es una empresa a la cual le pusieron una multa bastante grande por una publicación en redes sociales. Una publicación donde mencionaba una promoción, pero hablaba de todas las restricciones. Sin embargo, en esas restricciones no agregó el periodo de validez de la promoción. Entonces vino el equipo de protección al consumidor, llegó al local, vio, ¿verdad?, la infraestructura y todo, y no encontró ningún afiche o algo visual donde se establecieran las restricciones para esa publicidad, para esa promoción, perdón. Lo que hacían las personas de ese negocio era decirlo de forma hablada, ¿verdad? Llegaba el cliente, le mencionaban cuál era la promoción, cuánto tiempo duraba. Sin embargo, no había nada visual dentro de la sala de ventas que explicara esas restricciones. Y por lo tanto, pues se ganó una buena multa. Y todo por falta de conocimiento. Entonces, son cosas, ¿verdad?, que en la parte legal, por dejarlas a un lado,
nos pueden llegar a afectar de manera grave a nuestro negocio. Bien, vamos a ver un poco sobre el modelo Canvas. Este modelo es la herramienta para analizar y crear modelos de negocio de forma simplificada. Se visualiza de manera global, ¿verdad? En un lienzo dividido en los principales aspectos que involucra el negocio y gira en torno a la propuesta de valor, ¿verdad?, que se ofrece. El modelo Canvas se utiliza para pasar de ideas de proyecto, como las ideas que ustedes tienen, y plasmar nuestra idea en un modelo empresarial. Es un modelo vivo, es decir, que vamos modificando según se va desarrollando. Vamos validando clientes y surgen nuevas ideas. El modelo Canvas fue creado y diseñado por el doctor Alexander Osterwalder y se basa, ¿verdad?, en la metodología Lean Startup. ¿Cómo es esta metodología? Es utilizado para pasar de proyecto a empresa, pero ponemos foco en las necesidades del cliente, ¿verdad? Cuenta con su retroalimentación, es decir, el proceso de venta de nuestro producto no finaliza hasta que ya se le vendió, ya se le facturó y el cliente ya se fue, ya estuvo, sino que se da una retroalimentación. Existen técnicas para retroalimentar la experiencia o para archivar, ¿verdad? O para contabilizar qué tan buena ha sido la experiencia del cliente con el producto o servicio. Y de esa manera se analiza, ¿verdad? Se hace una retroalimentación del proceso desde la llegada de la materia prima hasta la entrega final al cliente y de esa manera vamos modificando. Existe una mejora continua para ir modificando el producto hasta diseñar o desarrollar una versión final, pero una versión final que dentro de 1 o 2 meses, 3 meses, dependiendo de la empresa, se va a volver a analizar. Es decir, no nos vamos a quedar solo con que todo está bien y ya, vea, hasta ahí llegué, ese es mi tope. No, siempre estarnos retroalimentando de cómo vamos funcionando. ¿Cuáles son los beneficios del uso de Canvas? Mejora la comprensión. Es mucho más fácil realizar un análisis con un esquema, ¿verdad? Y que surjan diferentes ideas o que surjan o que se simplifique cómo está funcionando la empresa. Es más fácil hacerlo en una hoja con un diagrama a leerlo en 10 hojas, 20 hojas, ¿verdad? Entonces es una herramienta, utiliza herramientas visuales que mejoran la comprensión, que no nos enredan tanto. Tienen amplios puntos de enfoque. Ya los vamos a ver, ¿verdad? Que son 9, pero que tienen una constante visión del modelo de negocio desde diferentes perspectivas, como son comercial, mercado y canales de distribución. Y un análisis estratégico, ¿verdad? Es en una sola hoja se pueden visionar todos los elementos del lienzo. Una forma sencilla para sacar el mayor partido a esta herramienta. Y lo vemos acá. Bastante atractivo, ¿verdad? Bastante comprensible, donde vamos a ir poniendo cada una de los actores claves que forman parte de nuestra empresa. Y tenemos el primero, son 9 en total, el segmento de clientes, que es uno de los más importantes, ¿verdad? Porque debemos de saber a quién va a ir dirigido nuestro producto. Y siempre debe de ir enfocado a que el cliente satisfaga sus necesidades y deseos. Para poder identificar a nuestro cliente debemos ponernos en sus zapatos, ¿verdad? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que escucha? ¿Cuáles son sus problemas y los beneficios que les puede aportar nuestro producto? Y a veces nuestros clientes generan sus propias necesidades.
Para un cliente puede significar que nuestro producto satisfaga sus necesidades y para otro no. Por ejemplo, para una mujer, el tener que me falta un par de zapatos color rojo, es una la mujer crea esa necesidad. Entonces, me falta ese par de zapatos color rojo, los necesito. Pero para un hombre, él no necesita un par de zapatos color rojo. Entonces, el mismo cliente, con nuestros mismos productos, desarrolla esas necesidades que para otras personas o para otro tipo de cliente, otro segmento de cliente, no lo son. Entonces, nuestro producto debe ir orientado en eso, en satisfacer necesidades y deseos de los clientes y definir para quién estamos creando este producto, para quién le estamos agregando valor a nuestro servicio y quiénes son los clientes más importantes. La propuesta de valor, y es lo que todos saben, ¿verdad? Y todo lo que todos deben de pensar en su idea de negocio, que por qué el cliente va a elegirme a mí y no a la competencia. Esa es una de las preguntas que yo siempre me hago al momento de identificar una propuesta de valor. ¿Por qué debo de comprar jabones artesanales al grupo 7 y no al grupo 3, creo que tiene jabones líquidos? ¿Por qué me tengo que decir, no sé, por qué voy a decidir por uno y no por el otro? ¿Verdad? Entonces, esa propuesta, eso que a mí se me ocurre, esa es la ventaja competitiva que voy a tener. Es el motivo por el cual el cliente va a irse conmigo y no se va a ir con la competencia. Entonces, por eso es necesario innovar constantemente, por eso es necesario esa retroalimentación constante, esa mejora continua, porque debemos de significar, nuestro negocio debe de significar el producto final por el cual se va a decidir el cliente. Se puede innovar en diferentes aspectos, no solo en el producto como tal, ¿verdad? Sino que puede ser en alianzas comerciales, en procesos productivos, como es el caso de los compañeros de la creación de computadoras personalizadas, en la entrega, los deliveries personalizados, alianzas empresariales. Por ejemplo, una empresa tiene alianza comercial con el Banco Agrícola. Y el Banco Agrícola es el que le paga planillas donde se le deposita a todos los empleados de gobierno. Entonces, mi producto lo pueden adquirir en su mayoría empleados del gobierno. Entonces, si yo tengo una alianza comercial, puedo ofrecer esos beneficios. Si tengo esa alianza comercial con el agrícola, puedo ofrecer beneficios al pagar con tarjetas del agrícola, digamos. Pago en cuotas, canje de millas, descuentos al pagar con tu tarjeta de débito o crédito del Banco Agrícola. Es un ejemplo, ¿verdad? Pero la propuesta de valor no solo va a ser enfocada no es necesario que solo sea enfocada en el producto como tal, sino que esa propuesta de valor puede surgir en los diferentes canales, ¿verdad? En toda la cadena de suministros, desde la materia prima hasta la entrega final y su retroalimentación, ahí podemos encontrar una propuesta de valor. De ahí tenemos los canales, ¿verdad? Los canales de distribución, que los canales son cómo vamos a decirle al cliente que aquí estoy, que aquí tengo este producto y que este producto tiene estas y estas ventajas. Y que por qué debes de comprar este producto. Si no nos conocen, no nos van a comprar. Entonces, aquí vamos a definir los canales de distribución del producto o servicio y debemos dar respuesta a lo siguiente. ¿Con qué canales podemos llegar a nuestros clientes? Hay productos que no pueden llegar por medio de redes sociales. No siempre es la mejor opción, ¿verdad? Puede que nuestro producto sea tan especializado
que es mejor llegar a la empresa y ofrecer el producto. Entonces, si queremos convertirnos en distribuidores mayoristas, proveedores mayoristas del producto X, le queremos vender a tiendas, a empresas grandes, las empresas grandes, los gerentes de empresa no andan buscando a sus proveedores en redes sociales, sino que los proveedores llegan a ofrecerle los productos. Entonces, en la clase anterior, en la discusión que tuve ante ustedes, me hacían una pregunta muy interesante. Porque, por ejemplo, el producto que ellos están manejando lo quisieran vender al por mayor, pero no siempre va a funcionar en redes sociales y le parecía algo tedioso tocar puertas a las empresas para que te compren al por mayor tu producto. Pero es la única forma, ¿verdad? Porque esta gente, los gerentes de compra, por ejemplo, la gerente de compras o Sears, no, muy rara vez van a ver un correo que tú le hayas mandado ofreciéndole los productos. Lo pueden abrir, solo ven el encabezado. Si les llama la atención el encabezado, ok, si no, a la bandeja, ¿verdad? A eliminar el reciclaje. Entonces, o si no, simplemente lo ignoran. Entonces, si nosotros queremos vender de esa manera, jamás lo vamos a lograr por medio de redes sociales, o no con estas grandes empresas a las que les quisiéramos vender. Entonces, con estas empresas hay que llegar, visitar. Es la manera de dar a conocer nuestro producto o servicio. ¿Qué canales nos funcionan mejor? Puede que me funcione mejor las redes sociales, puede que me funcione mejor un spot publicitario en los medios de comunicación, puede que me funcione mejor ir a dejar flyers a diferentes lugares, no sé. Entonces, ahí vamos a definir cómo nos vamos a dar a conocer y cuáles, claro, son los más rentables. La relación con los clientes, eso tiene que ver con la fidelización. Debemos saber comunicarnos de la mejor manera con los clientes para identificar esas necesidades o deseos que pretendemos satisfacer con nuestro producto. Se debe definir, ¿verdad?, la relación que vamos a tener con cada segmento de clientes. Por ejemplo, tengo el segmento de clientes de mujeres de calzado, es totalmente diferente al segmento de clientes de hombres de calzado, ¿verdad? El trato va a ser diferente. Entonces, debemos dar respuesta a lo siguiente. ¿Cuál es la relación que tenemos con cada uno de nuestros segmentos de clientes? ¿Y qué tipo de relación esperamos? Por ejemplo, vuelvo a lo de los zapatos. Si una mujer llega a una zapatería, las mujeres tendemos a platicar y a hacernos amigas de la gente. Entonces, si llego a un lugar y me tratan bien y me dan un buen servicio, ya empiezas a tener esa relación con una vendedora en específico. Entonces, ya no solo sos cliente y vendedor, sino que te convertís a doña Carla con Sofía, que sería la vendedora. Entonces, ya no pasamos de cliente-vendedor, sino ya a los nombres de las personas. Entonces, ahí ya se crea una relación con el cliente. Entonces, pero depende del servicio, claro, que vamos a ofrecer. De ahí el flujo de ingresos. Y por eso es que en el flujo de ingresos yo les mencionaba a cada uno de los grupos que debemos de definir cuáles van a ser nuestros productos. Tenemos negocios que tienen un producto en específico y está bien, pero tenemos otros que tenemos varios productos y servicios a ofrecer. Entonces tenemos que definir cuál va a ser nuestra principal línea de ingresos o cuál producto es el que nos va a dar la liquidez suficiente
para mantener a flote el negocio en general. O cómo vamos a obtener ingresos también, por ejemplo, no solo vendiendo un producto, sino que la adquisición de créditos, pero es importante definir aquel producto estrella, aquel que me va a mantener a flote. Otra, ¿cómo pagarán nuestros clientes? Las diferentes facilidades de pago que nosotros podemos ofrecer, pago con tarjeta, pago efectivo, transferencias, PayPal, facilidades de pago, cuotas, etc. ¿Y cuánto están dispuestos a pagar los clientes por nuestro producto o servicio? De ahí los recursos claves, ¿verdad? Sin proveedores, sin la materia prima necesaria, no somos nada, ¿verdad? Entonces hay que dar respuesta a qué recursos son los esenciales que requiere nuestra propuesta de valor, ¿verdad? Es clave identificar qué recursos necesitamos para echar a andar nuestro negocio. Y bueno, acá dice, siempre debemos pensar en la forma de optimizarlos, es decir, intentar conseguir la máxima productividad posible al mínimo costo. Si tenemos una materia prima lo bastante cara y que de verdad nos cuesta sacar el dinero para conseguir esa materia prima, ¿verdad? Tenemos que sacarle el mayor provecho posible y evitar en la manera de lo posible la menor cantidad de desperdicios, ¿verdad? Porque nos sale caro si estamos desperdiciando tanta materia prima. Actividades claves. ¿Cuáles dentro de mi proceso productivo, cuáles son aquellas actividades o tareas que van a definirme o que van a ser claves en el proceso como tal? ¿Cuáles son las más importantes? ¿Y cuáles actividades requiere nuestra propuesta de valor? Son necesarias ciertas actividades para preparar el producto antes de que llegue al mercado. Es decir, aquí pensamos en el core de nuestro negocio, lo que haremos al día a día, ¿verdad? ¿Qué actividad es la más importante que de verdad tenemos que realizarla siempre? Y no solo lo vamos a ver como proceso productivo, sino que existen empresas que una de las actividades que no debe de faltar en su día a día es llamar a los clientes. Tenemos tal oferta, tenemos tal producto nuevo, tenemos este evento. Entonces, existen empresas en el área de mercadeo que tienen metas diarias, que durante el día laboral tienen que dedicar 1 o 2 horas a llamar clientes. Entonces, ¿por qué? Porque es una de las actividades claves para dentro del negocio, ¿verdad? Estar llamando a los clientes. De ahí tenemos los aliados claves. Es imprescindible tener aliados. Estos pueden ser, ¿verdad?, socios o colaboradores o inversionistas que nos pueden ayudar, ¿verdad?, a llegar más rápido al cliente, por ir avalados por su reputación y experiencia. Por ejemplo, logré introducir mis productos en Simán. Puchica, el solo decir que mi producto me lo venden en Simán ya me da una gran ventaja, ¿verdad? Porque si Simán lo vende es porque es buen producto. Ese sería un tipo de aliado clave y termina siendo también mi cliente. Tenemos a los proveedores, que son aquellos que nos proporcionan los recursos claves para poder ofrecer los servicios o el producto final. Y finalmente, la estructura de costos. Obviamente, ¿verdad?, toda la infraestructura tiene unos costos que debemos pagar y optimizar. Debemos definir cuáles son los costos más importantes, cuáles son aquellos gastos fundamentales y aquellos que no lo son. Entonces, siempre hacer una revisión de nuestros gastos y en la manera de lo posible disminuir gastos innecesarios. Tener bien clara esta
esa estructura nos ayudará a no desviarnos de los presupuestos y que el negocio fracase por problemas de financiación, que es uno de los problemas más comunes por los cuales muchas empresas pues cierran operaciones. Debemos dar respuesta a cuáles son los costos más importantes de nuestro modelo de negocio, qué recursos claves son los más costosos y qué actividades son las más costosas. Bueno, chicos, hasta aquí llegaría ahora la presentación de modelo Canvas y también la parte de un poquito de asesoría en el tema del plan de negocios. Nos vamos a quedar hasta aquí, ya estamos al límite y la tarea que les queda para las próximas clases es ya ir definiendo nombre de su empresa, de su negocio. Aquellos que todavía no tienen definido la propuesta de valor, irlo ya definiendo, ir pensando qué me va a hacer diferente. Ya le di los lineamientos necesarios para lograr, ¿verdad?, esa propuesta de valor que necesita nuestro negocio. ¿Ok? Entonces nos vamos a quedar hasta acá. No sé si hay pregunta.